Muy buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a este conversatorio en torno al 87 aniversario de nuestra universidad que está cumpliendo el día de hoy, y es una excelente oportunidad para hablar de los libros de historia que se han escrito sobre la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este conversatorio nos acompañan tres colegas, dos grandes historiadores y una gran historiadora nuestra, que voy a presentar a continuación. En primer término tenemos y le damos la bienvenida a Jesús Ávila, historiador del Archivo General del Estado de Nuevo León. Buenas tardes, Jesús. Gracias, buenas tardes, César, a mis colegas, Juanita, maestra, Oscar, amigo, colega, todos amigos. Buenas tardes. Nos acompaña también la doctora Juanita Garza, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, gracias por invitarme, qué amables. Y nos acompaña también el doctor Oscar Flores, quien pertenece a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y que también ha publicado sobre nuestra universidad. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos y es un gusto volverlos a ver. Muchas gracias por su participación, por su entusiasmo. Debo decir también que la mayoría de los colegas pues investiga el tema de la universidad y ha publicado sobre estos temas. La primera pregunta que queremos poner sobre la mesa es acerca de la periodización. Nuestra universidad está cumpliendo 87 años, pero no los podemos pensar como totalidad como historiadores, sino hay que pensar un poco en rebanadas. La pregunta es, ¿cuáles son, según ustedes, las etapas históricas de nuestra universidad? ¿Cómo la ven ustedes? Jesús Ávila, del Archivo General de Nuevo León. Bueno, respecto a este cuestionamiento, yo considero que hay cuatro etapas fundamentales en el devenir histórico de la universidad. Una primera etapa que arranca propiamente con la fundación de la universidad en 1933 y las vicisitudes que esta tuvo en sus inicios, por ahí en 1935 aparece la Universidad Socialista. Este periodo en sí yo considero que culmina en 1943 cuando se refunda la Universidad de Nuevo León, una vez que había transcurrido una serie de problemas desde su constitución, sobre todo de orden ideológico, sobre la orientación que ésta debería tener y adquirir la misma universidad en su definición. Y esta etapa segunda, que arranca en 1943, corresponde propiamente al rectorado del doctor Enrique C. Livas. Durante la etapa anterior se había creado el Consejo de Educación Superior, como parte pues del órgano que dirigiría los destinos de la universidad. Ya una vez que desaparece este consejo, aparece de nuevo la universidad, es refundada y básicamente corresponde al rectorado del doctor Enrique C. Livas esta parte dentro de este proceso de consolidación de nuestra alma mater. Una tercera etapa la situaríamos justamente cuando concluye el rectorado del doctor Enrique C. Livas en 1949, fue un sexenio el que estuvo él al frente, al cargo de los destinos de la universidad, y viene lo que algunos historiadores han denominado como la etapa de oro de la universidad o la época de oro de la universidad, que arranca entre 1949 y 1950, y a mi entender concluye en 1967, que es más o menos la fecha en la que coincidimos con algunos otros colegas. En esta etapa no es fortuito que corresponde al rectorado ilustre, por llamarlo de una manera, del licenciado Raúl Raquel Frías, que posteriormente sería gobernador. Arranca toda aquella iniciativa para crear la ciudad universitaria, por ejemplo. Se crean nuevas preparatorias, se crean nuevas facultades en el seno universitario, y esta parte yo considero que terminaría en 1967, por
por citar una obra emblemática, con la construcción del estadio universitario inaugurado en mayo de 1967, yo pienso que concluiría esta tercera etapa, no sin antes mencionar que en este periodo que va de 17, 18 años aproximadamente, se crea el Centro de Estudios Humanísticos, se crean órganos universitarios como el periódico Universidad, Vida Universitaria, aparece el Anuario Humanitas, en fin, se crean institutos de investigaciones científicas a cargo del doctor Eduardo Aguirre Pequeño. Esta etapa es una etapa muy rica en la consolidación de nuestra universidad. Y una última etapa, así estamos hablando hacia abuela pluma, sería propiamente la que arranca a partir de 1968, tomando en cuenta que en 1968 es un año de insurrección en todos los campus del mundo, en todos los campus universitarios hay un proceso de insurrección, de reforma, de exigencia de cambio. En este periodo la universidad... Sí, terminamos. Si quieres, podemos dejar aquí esta consideración. Están planteadas las 4 etapas. Ahorita ampliamos sobre la última. Ok, de acuerdo. Y le preguntaría a la doctora Juanita Garza, para ir redondeando en unos 3 minutos más o menos la participación de cada quien, ¿cómo vería esta priorización que propone Jesús Ávila? ¿Más o menos coincide o propondría otra forma de interpretar estos 87 años que hoy está celebrando la máxima casa de estudios de Nuevo León? Sí, yo gracias, estoy de acuerdo con el maestro Jesús Ávila en todos estos periodos, pero yo consideraría que no podemos dejar de lado que aunque aparece en 1933 como Universidad de Nuevo León, y que es lo que le da la temporalidad de nuestro aniversario el día de hoy, creo que es fundamental entender que el proceso fundacional es clave para esta actual Universidad de Nuevo León. Cuando se crea el Colegio Civil en 1859, y es fundamental porque entender a la universidad como institución formativa y formadora de profesionales no aparece en una época tan tardía. Si vemos las características de la educación superior en el resto de México, en realidad esto tiende a ser importante desde el siglo XIX, porque justamente es el periodo donde se da la separación de la Iglesia y el Estado, y si había un instituto de educación superior que era el Seminario Tridentino, donde se egresaron los primeros abogados que fueron gobernadores de Nuevo León, y donde el gobierno del estado apoyaba al seminario para este proceso educativo con la creación del Colegio Civil, en realidad se da un boom educativo aquí en nuestra ciudad, y creo que eso es fundamental entenderlo. Es decir, todos estos aspectos son como un proceso continuo de lo anterior. Y que se llame Universidad de Nuevo León en 1933 y que deje de llamarse así en 1934 para iniciar el Consejo de Cultura Superior por la reforma educativa socialista que hizo Lázaro Cárdenas, y que durara así durante 9 años. Lo más importante de este periodo es que nunca dejó de ser universidad, aunque se llamara de otra manera, que los procesos formativos de investigación, de crecimiento cultural continuaron. Eso es lo importante a considerar para mí. Gracias. Oscar, tú eres un estudioso de la Revolución Mexicana. ¿Qué fue lo que ocurrió después de la Revolución? ¿Por qué hay tanta ruptura entre las universidades públicas y el Estado revolucionario? De hecho, la UNAM se declara autónoma para no contaminarse de la ideología de la Revolución Mexicana. ¿Cómo pudieras comentar tú esto en relación a la que estamos festejando hoy, que es la Autónoma de Nuevo León?
Sí, César, y compañeros, compañeras, sí, definitivamente la universidad, como la conocemos actualmente, pues se empieza a prefigurar, ¿no? Después de la Revolución Mexicana. A pesar de que existen pues universidades mucho más antiguas como la de México, en fin, pero en el caso de Nuevo León, definitivamente sí hay un interés después de la Revolución Mexicana, incluso particularmente en los años 30, por la búsqueda de una alma mater equivalente, ¿no? A lo que podría ser la Universidad de México, ¿no? Es una... acá hay que también, otro de los elementos que yo agregaría es la fuerte, el peso de los grupos empresariales, ¿no? Estos grupos empresariales que no solamente desde que crearon sus empresas, dentro de las empresas estaban también áreas educativas para los mismos trabajadores, e inclusive hay hijos de trabajadores, ¿no? Que en ese momento pues ya podríamos decir que competían con el Estado en la educación básica, cuando menos, y técnica, ¿no? Este sostén del grupo empresarial, pues siempre estuvo compitiendo con el Estado, ¿no? Esa sería una de las características diferente en el caso de Nuevo León y particularmente de Monterrey, en el cual no solamente surge la universidad pública importante como la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino que encuentra rápidamente pues otras universidades, particularmente pues privadas, que resultan o salen estas ideas de las mismas empresas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la cervecería Cuauhtémoc tenía apoyo para los trabajadores y también a los hijos de los trabajadores en escuelas privadas, ¿no? Ahí estaba la escuela politécnica. Sí, la politécnica, exactamente. Entonces, bueno, yo comentaría, redondearía esto diciendo que en el caso de Nuevo León, la universidad pública tuvo que competir con estas grandes empresas que a su vez pues implicaban una tendencia ideológica hacia sus trabajadores, ¿no? Sí, un poco intentando recapitular lo que menciona Óscar Flores, Jesús Ávila, la doctora Juanita Garza, es un poco el problema del origen. Es decir, el problema de la Universidad de Nuevo León es que se funda después de la Revolución Mexicana. Y ahí todos estábamos de acuerdo en que había que tener educación superior. Pero el gran problema era la orientación ideológica de esa educación superior. Y en el caso de nuestra universidad, pues el problema es que nació en 1933, cuando justamente se estaba formando la agenda política del PNR y se estaba orientando hacia el socialismo, ¿no? Y eso pues va a contaminar y a influir todas las universidades que estaban en el país naciendo. Claro. Y evidentemente el caso de Monterrey, como dice Óscar Flores, pues va a ser particularmente complejo. No es lo mismo una universidad socialista en Morelia, Michoacán, o en Puebla, que en Monterrey, Nuevo León, donde habrá un grupo de empresarios pues, que vaya a resistir un poco el proceso y vendrán aquí, esto que decía Jesús Ávila, ¿no? Este problema de que la universidad se declara en el 34 o 35 socialista de Nuevo León, y esta ruptura y estas protestas, y luego armar ese gran paréntesis que se llamó Consejo de Cultura Superior, desde el 35 hasta 1943, cuando ya se funda la Universidad de Nuevo León, después ya durante el rectorado de Enrique Cedillas. Bueno,
asunto es, vamos a ir entrando en esta maraña difícil de elucidar en el que va surgiendo la universidad. ¿Cómo ha sido reflejada esas etapas de la universidad en los libros que ya conocemos? Jesús Ávila, las historias que ha escrito José Roberto Mendirichaga y otros colegas. Sí, la verdad es que sí ha habido un esfuerzo muy importante de parte de los historiadores locales por reflejar estas etapas que hemos venido subrayando. Particularmente, creo yo, hay decenas de obras que nos tratan de explicar o tratan de interpretar cómo ha sido este proceso que hemos comentado. Y yo creo que en ese esfuerzo historiográfico que arranca, yo creo que este esfuerzo historiográfico respecto a estudiar la universidad, a investigar la universidad, interpretar la universidad, yo la sitúo en la década de los 90 del siglo pasado, cuando se acentúa este proceso. Está Roberto Mendirichaga, está Genaro Salinas Quiroga, está Gerardo de León, está Celso Garza Guajardo, pero también hay una serie de artículos que se reflejan en la prensa o en folletería que por ahí circula, de Abraham Nuncio, de Ricardo Morales Pinal, de Carlos Ruiz Cabrera, de los mismos rectores como Ulises Leal Flores y el doctor Luis Todd, que es saludable que los rectores, en este caso excepcional, tanto el doctor Todd como el ingeniero Ulises Leal Flores, hayan soltado la pluma para interpretar a sí mismos cómo fue su rectorado. Entonces yo creo que ha sido muy importante y se ha acentuado este proceso, sobre todo a partir de la década de los 90 del siglo pasado, pero yo sí quiero aquí dejar abierto que ha sido también muy importante tres instituciones actualmente universitarias. Una es la formación o la institución del Colegio de Historia en 1974, la creación del mismo Centro de Información de Historia Regional y la creación del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad. Yo creo que esto refleja esto que estamos comentando, ese esfuerzo investigativo, historiográfico por interpretar a sí mismo nuestra universidad, cuál ha sido su devenir. Por supuesto que están instituciones señeras, ya las podemos considerar así como el Centro de Estudios Humanísticos, el Anuario Humanitas, que ya lo habíamos comentado. Así, a grosso modo, sería mi comentario respecto a cómo se ha reflejado. Obviamente, yo sí quiero subrayar aquí algunas obras, sería interminable citarlas todas, pero yo creo que sí hay necesidad de hacer un catálogo de todo esto, vamos a llamarlo así, de todo este boom historiográfico que se ha dado en la universidad, sobre todo los últimos 30, 40 años aproximadamente, y yo creo que uno de esos autores, el colega Óscar Flores, yo creo que ha planteado de alguna manera nuevas ideas, nuevos enfoques para tratar de interpretar esto que estamos comentando, y yo creo que queda una tarea pendiente, ¿sí? Si quieres, ahí dejamos un poco la idea de cuáles serían las obras. Doctora Juanita Garza, ¿cómo transitamos a que nos interese la universidad y a los actores, que son estudiantes, profesores, pero cómo la convertimos en objeto de estudio? ¿Cómo se fue dando esto? Usted también ha estudiado el tema, ha publicado su tesis doctoral sobre la universidad. ¿Cómo se da eso? El primer problema que tenemos los historiadores, porque es un problema, es la elección de nuestro objeto de estudio. En mi caso, por supuesto, la educación como que iba de la mano de mis intereses de investigación. Muchas de las actividades que se realizan en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras se diversifican estos ámbitos de investigación, pero específicamente con respecto a al trabajo sobre la historia de la universidad, no se han cumplido las expectativas deseadas
no por falta de interés, sino porque también estamos haciendo historia regional, una historia regional que no existía. Teníamos historias nacionales. Cuando se empezaron a hacer las historias locales, como lo señala el maestro Jesús, efectivamente tenemos los textos de rectores, de exrectores, de maestros, de preparatorias, de facultades. Pero si ustedes ven los títulos, la reseña histórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la universidad, un balance histórico de Juan Ángel Sánchez. O sea, hablamos de generalidades. Nuestra institución es mucho más, como dice el doctor César, efectivamente, lo más importante de la universidad es su contenido. La institución es la institución porque sus maestros, sus alumnos, los contenidos de sus programas de estudio, sus libros de texto, las carreras que constantemente están en este embate de la educación global y a la que responde la universidad, son puntos fundamentales a considerar. Por eso pienso que en realidad no hemos llegado al centro del problema, que es rescatar de la historia de la universidad. Gracias. Gracias, doctora Juanita Garza. Estamos tratando de estructurar las etapas históricas de nuestra universidad, qué es lo que se ha escrito y qué es lo que falta. Doctor Oscar Flores, ¿cómo ves lo que se ha publicado sobre la historia de la Autónoma de Nuevo León? Bueno, pues yo creo que falta mucho por hacer, ¿no? Ese sería mi comentario, pero hay etapas muy, bueno, atractivas para ciertos historiadores, como sería el caso mío. Por ejemplo, el 68, ¿no? Este movimiento que se da y que se origina pues en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Nuevo León, ¿no? Exigiendo los estudiantes una mejora en las clases y demás. Además, más que mejora, no había cupo ya, ¿verdad?, en la universidad. Y esto trajo como consecuencia, pues, una época oscura, ¿no?, de manifestaciones, que se dan no solamente aquí, sino en México, a partir de la exigencia de la autonomía de la Universidad de Nuevo León, sino que estos grupos se radicalizan y terminan siendo, pues, ligas en contra, pues, del régimen, ¿no? Como fueron la Liga 23 de septiembre, muchos de ellos, la mayoría de las ligas, de los grupos nacieron en Monterrey, ¿no? Los grupos extremos, ¿no? En los años 60, 68, 70, la universidad tuvo una etapa sumamente crítica y sangrienta, ¿no? Muchos de los estudiantes de esa época, la falta de acceso a la universidad, llegaron después de la represión que se da por parte del gobierno de Echeverría, pues tenemos, y esto ya está muy estudiado, ¿no? Que se van a las armas y se crean estos grupos, pues en contra, pues, de la política estatal. Los procesos y todos estos que eran realmente eran estudiantes y que a su vez eran guerrilleros, ¿no? Robaban los bancos, robaban para agenciarse dinero y comprar armamento, e incluso llegaron a agarrar un avión, ¿no? Se llevaron un avión. Eso no había sucedido en el mundo, ¿no? Un secuestro,
recuerdo, en los años 60. Esto es un secuestro que es dado por estudiantes de la universidad, ¿no? Que estaban en grupos rebeldes que habían salido de la universidad y que hicieron el primer secuestro aéreo no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Llevándose desde Monterrey, se llevaron el avión a La Habana, Cuba, llevándose a todos los empresarios, ¿no? Ahí está el listado de los empresarios y demás. Entonces, yo creo que también hay estas áreas que también influyó, ¿no? Influyó la exigencia de apertura de la universidad y por lo tanto, estos grupos hostiles, pues proliferaron en los años 60, que es una etapa cruda, pero hay que analizarla de nuevo. Muchas gracias, Oscar. Estamos hablando de la dificultad de hacer la historia de la Universidad de Nuevo León, porque son 87 años, porque la universidad tiene más de 200,000 estudiantes ahora, porque tiene 26 facultades, porque tiene 29 preparatorias y 39 centros de investigación. Entonces, son demasiados temas para poderlos historiar, y creo que lo que se ha publicado pues refleja justamente la incapacidad. Necesitamos realmente una enciclopedia o varias para hablar de todas las etapas de la universidad. Jesús Ávila, que es historiador del Archivo General de Nuevo León, donde también resguardan muchos de los archivos de la universidad. ¿Qué opinas? ¿Qué aspectos de nuestra universidad falta historiar, destacar, dimensionar mejor desde tu perspectiva como historiador del Archivo General de Nuevo León? Bueno, efectivamente yo coincido con la precisión de la maestra Juanita y de nuestro amigo Oscar. Yo creo que aquí es muy importante que primero todas las escuelas universitarias, preparatorias, facultades, centros de investigación, en fin, se trabaje por hacer sus respectivas monografías, para que de esa manera podamos tener una visión en el contexto general de cómo se han venido constituyendo estas escuelas, a partir de qué necesidades, a partir de qué coyunturas, a partir de qué circunstancias han permitido este fenómeno de que nuestra universidad sea la tercera más grande del país en términos numéricos y en términos cualitativos también. Pero yo creo que para un esfuerzo de esta naturaleza, para todos esos trabajos que faltan por hacer, por investigar, y otros temas que están por ahí pendientes, yo creo que la universidad ya requiere un instituto de investigaciones históricas sobre la universidad, o un centro de estudios históricos sobre la universidad. Yo creo que es una necesidad que sabemos de la carencia de recursos, sabemos de los problemas que hay en ese tenor. Sin embargo, yo creo que la creación de un centro de estas características, o un instituto con estas cualidades, yo creo que nos permitiría precisamente tener investigadores de tiempo completo, abocados, enfocados a dirimir, a dilucidar todos estos fenómenos que hemos venido comentando respecto al origen, al devenir mismo de la universidad, y lo que nuestra universidad puede ser para el futuro, queremos que sea para el futuro inmediato. Y a ese respecto yo creo que ya hay algunas bases. Está el Centro de Estudios Humanísticos, está el Centro de Información de Historia Regional, está el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad, que desde ahí se han generado algunos de estos proyectos que estamos comentando. Yo creo que sería un esfuerzo notable dar el siguiente paso para la constitución de un centro o un instituto de estas características, que nos permitiera ya no de manera aislada conocer lo que cada quien hemos escrito sobre la universidad o sobre una escuela en particular, sino que esto fuera parte de un esfuerzo sistemático de parte de investigadores profesionales de tiempo completo que se abocaron a ello. Yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras sería por su esencia misma
la escuela indicada para coordinar o instituir una dependencia o un instituto de estas características. Muchas gracias, Jesús Ávila. Doctora Juanita Garza, ahora estamos en el cumpleaños de la universidad y es justamente pensar lo que nos falta. ¿Qué nos falta por contar de la historia de esta enorme universidad que hoy tenemos, disfrutamos y formamos parte? Nos faltan muchísimas cosas, pero son más las cosas que nos faltan que las que tenemos. Ese es un problema fundamental y estoy al 100% de acuerdo con el maestro Jesús. Lo he visto en otras universidades, sobre todo del centro de México, donde unificaron estos esfuerzos de manera separada en un aspecto concreto. Aquí yo lo que propongo es que se apliquen todas estas herramientas que tenemos los historiadores para recuperar esa historia que es muy valiosa. Lo decía el doctor Oscar hace un momento, los movimientos estudiantiles. Mis estudiantes que trabajan historia oral se están encargando de retomar esos aspectos porque la historia vista desde el movimiento estudiantil, de los líderes estudiantiles, de los líderes educativos, es una historia, pero es lo que diríamos una parte de la historia y es la historia general. Las historias particulares están siendo recuperadas a través de la oralidad. Otro aspecto muy importante y que tiene énfasis en esta época es la microhistoria. O sea, dentro de cada institución de la universidad debe haber una historia, no solamente una monografía, si es que existe, como dice el maestro Jesús. Hay muchas facultades que lo único que saben es cuándo se fundó y hasta ahí dejamos el asunto. Pero todo el transcurso, no estoy hablando de los personajes, de los acontecimientos, es la propia institución dentro de una institución macro como es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Gracias, doctora Juanita. Efectivamente, como dice Jesús Ávila, la doctora Juanita, en otras universidades, por ejemplo en la UNAM, está el Centro de Estudios sobre la Universidad, donde no únicamente se estudia la historia de la universidad, sino también la historia de la evolución del currículum, la historia de movimientos estudiantiles, la historia de las ideas pedagógicas, la historia de la recepción de la ciencia al interior de cada disciplina y facultad, en fin. Doctor Oscar Flores, ¿qué aspectos son más urgentes de historiar de esta Universidad Autónoma de Nuevo León? Bueno, pues yo digo que todos estos... ¿Te acuerdas el patronato universitario que trajo tantos apoyos para la universidad? Ah, sí, claro. Sí, yo creo que sí se ha abandonado en buena medida este tipo de trabajos, porque ya hay que también tomar en cuenta que la educación de algunos 20 años para acá ha cambiado, unos 20 o 30 años para acá ha cambiado, ya es digital, ya no, los libros ya no son, no llega uno cargando tantos libros, sino es digital. De hecho, hasta actualmente tengo entendido que todas las clases se están dando por internet, ¿no? Debido a la pandemia. Entonces, sí, este es un tema interesante porque la pandemia nos puso contra la pared, ¿no? Es que cómo podemos controlar los estudios de los chicos, no ya no hablamos no solo de la universidad, sino también de otros niveles básicos de educación, ¿no? A través de todo del internet, que al final de cuentas, pues por supuesto que bien usado es una maravilla, ¿no?
Pero sí, definitivamente estamos en otra etapa en la cual tenemos que aprovechar todos los elementos que están a disposición de nosotros, como sean estos fondos donde puedes bajar libros, donde puedes bajar artículos, donde la lectura siempre siempre está ahí. O sea, si uno busca, puede encontrar las revistas importantes en internet, libros importantes también del área de cada quien. Y creo que sí, es una nueva etapa que todavía no se configura totalmente. ¿Qué sucederá después de esto, no? Tendremos unos alumnos que quisieran ya no volver, y que pues para eso está en la tecnología, ¿no? Y las instalaciones quedarán ahí y las bibliotecas serán subutilizadas, ¿no? Yo veo esto a futuro. Sí, una nueva universidad que desborda los edificios, ¿no? Sí. Una universidad que se sale de la ciudad universitaria. Bueno, ahora tenemos cerca de un poco más de 200,000 estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les pediría un comentario rápido, quizá de 1 minuto para redondear. ¿Qué le pueden ustedes decir como historiadores, como historiadora, a los alumnos de la Universidad de Nuevo León? ¿Qué cosas rápidamente deberían saber para estar de alguna manera pues agradecidos con todo lo que se ha hecho hacia atrás por legarles una universidad como sabemos que es la tercera universidad pública más importante de este país? Jesús Ávila, ¿qué deberían saber? Bueno, yo particularmente haría énfasis en que todo estudiante universitario debe conocer obviamente los orígenes de la institución, de su escuela, por supuesto, pero también hay una parte que de alguna forma se ha venido omitiendo. Hay una especie de autocensura. Me ha tocado esa experiencia con algunas escuelas cuando nos ha tocado colaborar en algún trabajo monográfico. O sea, hay una suerte de autocensura, particularmente de lo que yo llamo la parte épica o la época, así como hay una época de oro o una etapa de oro de la universidad, hay también una época épica que yo la situaría como, yo creo que estoy de acuerdo con Oscar en ese sentido, a partir del 68 hasta 1985, como que esa parte que fue la etapa insurreccional en el campus universitario, no solamente en Nuevo León, sino en el mundo, a partir del 68, es la etapa de la primera ley orgánica, de la autonomía universitaria, de la expansión de la matrícula, en fin. Es un periodo muy rico, pero también es un periodo también donde hay despidos, hay represión en la universidad, algo inconcebible. O sea, que una universidad prescinda de los servicios de un maestro o un académico por pensar diferente en el modelo de universidad que se quería construir. Entonces, esa parte épica de la universidad, históricamente, yo creo que es una parte que yo creo que sí tenemos que hacer más énfasis en ello. Además, lo comentaba al inicio, del inicio mismo de la escuela, de la universidad, el contexto en que ésta se creó, los orígenes, todo esto yo creo que es un bagaje que debe fomentarse entre nuestros estudiantes, entre nuestros alumnos, ¿no? Porque a mí me ha tocado de pronto platicar con algunos universitarios ya con grados de maestría, que toda esta parte que estoy comentando no tienen una idea de lo que ellos piensan, que cuando llegaron a X facultad, ahí se inició ellos como estudiantes su carrera, terminaron y hasta ahí llegó, se acabó. Entonces yo creo que sí se requiere hacer énfasis en esta parte que yo le llamo la época épica de la universidad, que es muy importante estudiar, que todavía hay mucho por escribir al respecto y por interpretar también. Y obviamente esto que tú comentabas, César, o sea, y Oscar ya lo planteaba, o sea, ¿qué sigue después de la pandemia? O sea, Oscar lo dice, a lo mejor los estudiantes ya no van a querer regresar al aula, algunos, no sabemos.
¿Cuál es el futuro de la universidad en un contexto como el que hemos padecido todo este año, ¿no? Así cerraría mi comentario al respecto, César. Muchas gracias, Jesús Ávila, historiador del Archivo General de Nuevo León. Doctora Juanita Garza, de la Facultad de Filosofía y Letras, lo más urgente que debe saber el estudiante actual de nuestra universidad, de su historia. En primer término, yo tendría que cuestionar a qué se refieren ellos por historia, porque la mayoría de la gente, desgraciadamente, piensan que la historia es el relato del pasado. Pero pensar de esa manera demerita la base fundamental del relato histórico, la comprensión del presente. No podemos entendernos a nosotros mismos como estudiantes, maestros universitarios, si no entendemos, si no sabemos, conocemos las bases de esta institución y de sus transformaciones, sucesivas transformaciones. De hecho, ahorita, en este momento, justamente lo que dicen el doctor y el maestro es efectivo, ni siquiera se han dado cuenta de que son actores de un momento histórico. Esta pandemia nos convierte en parte activa de una historia que ni siquiera se han dado cuenta que están procesando. Y con respecto a cuál es el futuro de la universidad, hablando del pasado, es como todos los procesos históricos. Quien ha visto los grandes acontecimientos de la historia se ha dado cuenta de que hay reajustes en todos los procesos. Aquí va a pasar lo mismo. Lo fundamental es que la interconexión maestro-alumno no se pierda, porque ahora es muy práctica la tecnología. Ya lo era, desde los años 90 estamos trabajando con tecnología, las plataformas ahí están, la universidad tiene plataforma, todas las universidades tienen plataforma. Lo que cambió fue del aula presencial al aula virtual. Es un cambio, exige muchas transformaciones, pero lo fundamental es que en este momento está pasando algo similar a lo que ya pasó en otra época. Por ejemplo, en los movimientos estudiantiles. ¿Qué hacían los estudiantes y los maestros que no estaban dentro de los movimientos? Tomaban las clases en los jardines. Ese tipo de situaciones, de ajustes dentro de la propia institución universitaria, la mayor parte de la gente lo desconoce porque no ha sido trabajado, como dice el doctor Oscar, no ha sido suficiente la oportunidad que se ha tenido para hacer estos trabajos. Yo sugeriría a nuestros estudiantes y a todos los estudiantes, no solamente de la universidad, que entiendan que la intención de la historia es comprender el presente. No se comprenden a sí mismos si no comprenden a su familia, a sus padres, a sus abuelos, sus ancestros. Ellos tienen sentido por sus antecedentes. Gracias. Muchas gracias, doctora Juanita Garza, de la Facultad de Filosofía y Letras. Finalmente, Óscar Flores. Dice Jesús Ávila que lo que deben saber los estudiantes, una de las cosas es, por ejemplo, que ellos usan tarifa estudiantil en el transporte y quizá no saben que es producto justamente de una lucha de los estudiantes. Pero también complementa, deben saber que ciertos empresarios apoyaron el proyecto de la universidad, como fue los que trabajaron en favor del patronato universitario y que construyeron la enorme ciudad universitaria. ¿Algún otro aspecto, Óscar, que sea urgente que conozcan los estudiantes de nuestra universidad? Bueno, pues hay varios, pero yo me remitiría a varias décadas atrás de que la universidad, como todos sabemos, la Universidad Mexicana estaba estaba muy limitada para recibir estudiantes, si lo vemos a partir de los años 60, donde hay un boom de
jóvenes que sí quieren participar o quieren entrar a estudiar educación media y superior, pero que no había no existía el cupo, ¿verdad? Ni las instalaciones para recibirlos, ¿no? Esto hizo como consecuencia que las manifestaciones que ya habíamos comentado, las manifestaciones en contra del límite que se tenía que se hacía anteriormente de estudiantes, ¿no? Tanto hombres como mujeres, debido pues al bajo... no había suficiente aulas, no había suficiente apoyo, y de repente pues el boom de los años 60, 70 hicieron recapacitar a las autoridades de que era necesario reestructurar toda la universidad, ¿no? Reestructurarla de tal manera que entrara una buena parte de la población de clase media que no podía, y clase baja que no podía pagar más allá después de la secundaria, ¿no? La mayoría de la gente pues no podía, llegaba a secundaria y ya, ¿no? Ya no hablamos de prepa ni de carrera. Eso fue... Eso después de mucha lucha y hacer también, como ya hablamos de una época autoritaria del presidencialismo y demás, pues creo que todo esto deben de saberlo, ¿no? De saber que estamos en esta situación, de que las universidades están accesibles, ¿no? En buena medida, a la mayoría, no a todos, pero sí a la mayoría, y que pues es producto de una lucha, ¿no? Y de una lucha de los mismos estudiantes de la época, ¿no? De los mismos adolescentes que exigieron pues la llegada masiva, ¿no? de jóvenes a las universidades, que eran bastante pequeñas, ¿no? En cupo, ¿no? Es importante eso que señalas, Oscar. Me gustaría, para cerrar, efectivamente, sí, como tú señalas, en cierto momento hubo un conflicto entre dos proyectos de universidad, en los años 60, al final, en los años 70. Sí. Es decir, el acceso iba a ser a los estudiantes con becas crédito, o sea, con préstamos, o con becas. Finalmente triunfó el modelo de las becas, pero en muchos países del mundo los estudiantes hoy se les da un préstamo para que puedan estudiar, que tienen que pagar una vez que terminan sus carreras. Bueno, acá en la Universidad de Nuevo León la ruta fue otra. Bueno, pues la conclusión es que hay muchos temas por investigar todavía. Movimientos estudiantiles, participar, el rol de las mujeres, el rol de la creación del profesorado también en la universidad, la creación del sindicato que nos lo ha adelantado Carlos Ruiz Cabrera, y entre otros, pero todavía quedan muchos temas por trabajar. Desde luego, a nivel de monografías, han trabajado mucho el Mundo Derbez, Jesús Ávila, Juan Ramón Garza Guajardo, entre otros colegas, han venido haciendo una especie como de partes de un crucigrama, ¿no? Partes de un rompecabezas, piezas, pero todavía faltan muchos más para entender mejor la historia de nuestra universidad. Bueno, con todo ello, ha sido un placer platicar con Óscar Flores, de la Autónoma de Coahuila, con Juanita Garza, de la Facultad de Filosofía, con Jesús Ávila, del Archivo General de Nuevo León, el día de hoy, que es tan especial, en que estamos celebrando 87 años de la fundación de nuestra universidad. Pues a seguir leyendo estos libros que están en las bibliotecas de la universidad, algunas en formato tradicional, físico, otros más ya están en digital, en el repositorio de la universidad. Ojalá y los puedan consultar. Muy buenas tardes, muchas gracias por sus reflexiones y por sus intervenciones. Gracias. Gracias. Saludos a todos.